a ver, lo siguiente. ¿Se puede ver la lámina? Sí, doctor. Ya, gracias. Sí, doctor. Gracias. Bien, entonces, aquí, a ver. En realidad, este es un fragmento de una de las clases de investigación que yo realizo en la facultad. Pero habría mucho que hablar, ¿no? No podemos volver a repetir todo lo de variables. Solamente recordarles que la mayoría de ustedes tienen variables cualitativas y la mayoría de ustedes tienen también variables cuantitativas. Tienen ambas variables. Entonces, de todas maneras, cuando recolecten la información, van a tener este tipo de variables. Y recordarles de que las variables cualitativas pueden ser procesadas de acuerdo a su categorización, ¿no? Esto viene de la operacionalización de variables que hemos revisado en su momento. Es nominal porque se le pone un nombre. Y es ordinal porque tiene un orden, ¿no? Pero esto es básicamente para variables cualitativas. Sin embargo, las variables cuantitativas son de intervalo, por ejemplo, en intervalos, si están haciendo de edad. En la clase de ayer, me parece, hicimos, por ejemplo, un intervalo de edad, digamos de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 30, perdón, a 29 años, de 30 a 34 años, ¿no? Estos son intervalos y son numéricos. O van a tener unas variables para procesamiento por categorización de razón, es decir, aquí hacemos todos los tipos todos los cálculos matemáticos. Se pueden hacer todos los cálculos. Bueno, esto también nos recuerda de que las cuantitativas pueden ser nominales y ordinales también, pero eso es accesorio. En realidad no pensaba presentarles esta lámina, sino más bien esta. Aquí tenemos una variable cualitativa, eminentemente cualitativa, y prácticamente todos ustedes están procesando los varones y las mujeres. No sé si al varón le ponen 2 y a la mujer le ponen 1, por ejemplo, para fines de procesamiento, pero es una cualitativa. Ahí está, bueno, acá está puesto al revés, pero eso es lo de menos para su procesamiento. Este hecho, esto es pues nominal. Y eso debe estar escrito en vuestra operación de asociación de variables. ¿Por qué le están poniendo un nombre? A pesar de que la mayor parte de autores le llaman etiqueta. Pero se convierte una variable cualitativa, una variable que no es número, la convertimos en número. Eso ya lo saben, eso lo han hecho en metodología. Sin embargo, si son varias personas, ya no son dos, ya no es un hombre y una mujer, son varios hombres y varias mujeres. 20 hombres, 10 mujeres. Hay 2 hombres por mujer, ¿no? Entonces acá se convierte ya en una categoría mayor. Entonces, si ustedes hacen, ¿qué pasa acá? ¿No? Ya sabemos que todo esto es mi muestra. Y esa muestra la voy a recolectar los datos de esta muestra, ¿no? Recolección de datos, que es lo que ustedes se supone que están haciendo. Voy a recolectar los datos en base a la muestra. Entonces, una vez que recolecte la muestra, voy a tener esto.
Por ejemplo, claro que este es un número gigantesco, ¿no? Tenemos 27.419.000 en total, y estos son los varones y estas son las mujeres. Eso es después de haber recolectado los datos. Y esto yo lo puedo y tengo que hacerlo, mostrar de esta manera. Aquí están. Los varones representan el 49% y las mujeres el 50%. En concreto, eso es lo que tienen que hacer. Y así va a ser también cuando ustedes terminen de levantar el 100% de sus datos, es decir, al terminar la tesis. Y esto es para una variable cualitativa. Ahora, todo esto tiene que estar ¿en dónde? Esto está en una base de datos. Eso es lo que les he sugerido. Sino de dónde saldría la información. Y estos números, todo esto, ¿de dónde sale? Esto sale del instrumento de recolección. Y el instrumento puede ser una ficha. Entonces tienen tantas fichas como muestra tienen, ¿no? Entonces tenemos ficha igual a la muestra. Si tienen 150 sujetos de estudio, van a aplicar 150 fichas. Bien, pero también tenemos esto. Ahí ven un bebito gordito sobre una balanza. Es 1. Entonces, este es el sujeto de estudio. Este niño es el sujeto de estudio. Y como es una investigación, no va a ser uno solo, van a ser muchos, de acuerdo a mi muestra. Entonces, como yo voy a pesar, el peso es una variable cuantitativa, neta, ¿no? Es una variable cuantitativa. Es un número per sí mismo. Por consiguiente, voy a utilizar una medición de razón, como hemos visto hace un instante, ¿no? A diferencia de la anterior lámina, que estamos utilizando una medición nominal, que podría ser también ordinal, porque era una variable cualitativa. En este caso es una variable cuantitativa. Entonces, como dije al inicio, casi todos ustedes tienen variables cualitativas como la lámina anterior. Casi todos ustedes tienen sexo, varón, mujer, a excepción de los que tienen particularmente un estudio. Por ejemplo, el estudio que se hace de gestantes. Ahí no entra la variable sexo porque todas son mujeres, a excepción de esos trabajos. Y casi todos ustedes también tienen una variable cuantitativa que se mide, por lo menos la edad ya es cuantitativa. Si ustedes están considerando como variable la edad, ya es cuantitativa, ¿no? Porque la edad es un número. ¿Cuántos años tiene usted? 20 años. Esa respuesta por sí sola es un número. Bien, entonces, de un solo sujeto de estudio que vemos acá, vemos uno solo, pues mi investigación no es en uno, es en varios. Este es uno. Entonces, ¿qué hago? Ahí está. No solamente voy a pesar, no solo es el peso, voy a tener también la talla y también el perímetro cefálico. Ya tengo 3 variables y las 3 son numéricas. Y este 1 no es uno solo, son 407 niños con los cuales voy a trabajar. Este cuadrito que ven acá, esta es la base de datos que les estoy sugiriendo que deben hacer. Entonces, este 1 es el sujeto 1, el sujeto 2,
el sujeto 3, el sujeto 4 y así hasta llegar al sujeto 407. 407 levantamientos de información. Si es que es una ficha en la cual voy a levantar de las historias clínicas, tengo 407 niños, por consiguiente tengo 407 fichas que son el instrumento de recolección de datos. Eso ya lo saben, solamente que estoy aclarando, reforzando un poquito en lo que les corresponde hacer ahora y seguramente lo están haciendo. Bien, entonces esta base de datos es lo que ustedes van a exponer. Y como ya habíamos indicado, no van a completar. Si vuestra muestra es 407, no creo que hagan los 407 levantamientos en lo que queda del semestre. Pero harán algo. Por lo menos harán estos 7, 8 primeros, por lo menos esto, ¿no? Es lo que les dije. A ambos grupos les he dicho eso, ¿no? Algo tienen que levantar. Si no, ¿qué base van a presentar? Bien. ¿Y luego qué va a suceder? Les he dicho que en esa base de datos ustedes van a seguir alimentando, ¿no? En enero, en febrero, en junio del próximo año, ustedes van a seguir haciendo vuestro trabajo de investigación porque es vuestra tesis y van a seguir poniendo el noveno, el décimo, el onceavo, el veinteavo, el treintavo, hasta llegar al 407avo y terminan su tesis. Bien. Paralelamente, esto tenemos que tabular. ¿No es cierto? Esta base de datos sirve para que estos 407, yo pueda decir, de los 407, tengo este promedio de peso, ¿no? El promedio de los 407 es 3.227.54 gramos. Ese es el promedio. Con una desviación estándar de 429.29 gramos y un coeficiente de variación de 15.25. Esa es una manera de expresar el resultado. Lógicamente, acá no está la interpretación, pero esto van a tener que interpretar. Eso será, ahora no les estoy pidiendo esto, pero conforme vayan avanzando su tesis y cuando tengan esto, porque esto es el resultado, ¿no? Cuando tengan el resultado, van a tener que interpretar. ¿Qué significa esto? Van a tener que interpretar. Se supone que todo esto han hecho en metodología, pero no está de más recordarles de que es el proceso que deben seguir ahora. Ahora les corresponde hacer esto. Poner en práctica la teoría, todo lo que lo vieron como teoría en su momento, ahora lo están ya ejecutando. Pero la cosa no queda ahí. Mi interpretación tiene que ayudarse de algo. Este es un número muy frío. Necesito algo más interesante para interpretar. Entonces, estos números los traduzco en un gráfico. Entonces, estos mismos números están contenidos en el gráfico y complemento mi interpretación. Lógicamente, luego de interpretarlo, porque estos son resultados, luego de interpretar los resultados, haré un análisis, ¿no? Haré ya mis conclusiones, haré la compatibilidad entre mis objetivos y los resultados. Eso hemos hablado varias veces, ¿no? Si yo tengo un objetivo específico 1, debo tener el resultado 1. El resultado 1 tiene que responder ese objetivo. A mi objetivo específico 2, el resultado 2 tiene que responder a él. A mi objetivo específico 3, el resultado 3 tiene que responder a él. Resultado. El resultado. Eso lo saben. Bien, entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. Y para que no parezca que es muy complicado, vamos a básicamente pasar a algo, porque lo demás ya no tiene sentido. Esto ya es, bueno, quizás un
una recomendación, ¿no? Para los cualitativos, usualmente utilizamos barras, círculos y pistogramas, como hemos visto hace un momento. Para los cuantitativos, todo lo que pueden utilizar, ¿no? El análisis de los cualitativos es por proporciones, porcentajes. En cambio, en los cuantitativos es un poco más complejo el análisis. Bien, si sigo, vamos a terminar haciendo toda una clase prolongada que no, ya vienen otros elementos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería un poco eh, recordarles. Y también les dije que cuando ustedes hagan, estoy seguro que en algunos de los casos, como van a exponer un Excel, en algunos de los casos les voy a ayudar a hacer un, un mejoramiento de su base de datos si es que fuera el caso. Fíjense al respecto, antes de concluir nuestra reunión, voy a hacer un breve ejercicio, a ver. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Se puede ver el Excel? Sí, doctor, sí se ve. Listo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un Excel. Como verán, este Excel está totalmente vacío. Acabo de abrirlo en este instante. No hay nada. Ni siquiera tiene título, finalmente, la hoja electrónica. Pero en base a lo que acabamos de revisar, vamos a poner, por ejemplo, acá como sujetos de estudio en la primera columna, ¿no? Entonces el sujeto 1, el sujeto 2, el sujeto 3. Vamos a poner unos cuantos sujetos, a ver. De unos 21 sujetos de estudio. Ahí están las 21 sujetos de estudio, los 21 niños, digamos, con mis 21 fichas de recolección de datos. Y vamos a poner ya lo que, similar a lo que hemos visto hace un momento en el ejemplo. Vamos a ponerle peso, vamos a ponerle talla, y vamos a ponerle, ¿qué quieren poner? Perímetro cefálico, perímetro cefálico. Y similar, muy similar a lo que acabamos de ver. En peso, digamos, 2554. En talla le pondremos, ¿cuánto? Unos 52 centímetros. En perímetro cefálico le pondremos, ¿cuánto? Le pondremos unos 28 centímetros, 27 centímetros, ¿no? Entonces, solo para fines de ejemplo, porque evidentemente esto no va a ser así, o sea, ustedes no van a tener una, aunque han salido igual, espérense. Vamos a poner algo diferente. Entonces, si hacemos nosotros, bueno, 25, 67, 23, vamos a ver, 2500 y 3, 16, 23, 62, acá, 51, 54, 43, podemos 26, podemos ponerle 24, podemos ponerle 28, pero vamos a ver qué sale esto. Ya, digamos, esta es nuestra base de datos, ¿no? Y acá están
Los 21 sujetos de estudio. Yo quiero saber cuál es el promedio de peso de estos 21. ¿Puedo hacer el cálculo del promedio o simplemente puedo ver así? Aquí está. Si ustedes se fijan en esta parte inferior, 2.053 gramos es el promedio de peso de los 21 sujetos de estudio. Acá está. Así de sencillo. O el promedio de talla. El promedio de talla es 48.4 centímetros. Aquí está. De los 21 sujetos. Por ejemplo. ¿No? Entonces, estas son las medidas simples. Ahora, si yo quiero esto distribuirlo, más o menos como lo que se ha hecho en el ejemplo, esto es muy sencillo. Yo me voy a insertar, me voy a gráficos, y en gráficos yo podría, por ejemplo, tener este gráfico. Ahí está. Y al gráfico yo podría ponerle, bueno, a pesar de que es que por los números es muy pequeño peso talla, acá está peso talla y perímetro cefálico, sin embargo vamos a ver mejor otro, algo más significativo. Eh, Aquí, muy grueso el asunto, pero aquí está peso, talla y perímetro. Todo esto se puede modificar, lógicamente, de acuerdo a lo que ustedes, cómo quieran ustedes mostrarlo. Solamente quiero comparar peso y talla, nada más peso y talla. Solamente puedo yo buscar los gráficos que más me convengan y podría poner, es que los números son muy pequeñitos. Acá está. ¿No? El peso y talla. El problema es que comparar 2.534 gramos con 52 centímetros es una distancia muy grande, por eso no sale muy bien. Pero vamos a buscar otra alternativa. Podemos buscarlo, ponerlo así, por ejemplo. Igual, es que los números chiquitos los hacen. Ya sé. Vamos a comparar talla y perímetro cefálico, que son los equivalentes. Ahí sí va a salir más ilustrativo un gráfico. Así, por ejemplo, ¿no? Donde el azul es la talla y el naranja es el perímetro cefálico. Ya se ponen acá, ¿no? Se escribe los títulos, se escribe lo que necesiten. Por ejemplo, este es un análisis breve de lo que se puede hacer con una base de datos. Y esto es muy breve, ¿no? Ahora, podríamos también hacerlo de otra manera. Hay muchas formas, como les he comentado. Supongamos que su variable es masculino y femenino. La variable, la variable, sí, es sexo. Entonces ya habíamos dicho que algunos son masculinos, algunos son femeninos. ¿Cuántos masculinos y cuántos femeninos hay? Ya, a primera vista, bueno, en 21 es fácil. Supongamos que son los 407 acá. Difícil que puedan ver, ¿no es cierto? Entonces, hay maneras de revisar. Y yo veo aquí, a ver cuántos masculinos hay. Si, suponiendo que los unos son masculinos, tengo 11 masculinos. Si quiero ver cuántos femeninos hay, fácilmente vemos acá, tengo 10 femeninos. Claro,
Si hay 21, 10 son mujeres, 11 son varones. Pero supongamos que es una base de 400. Esta manera de ver nos ayudaría, ¿no? Ahora, esto, si quiero mostrarlo de otra forma, podría verlo de otra manera. Y lo podemos ver. eh, no, simplemente aquí tenemos que dividir los masculinos y los femeninos. El problema es que acá los ha juntado. Entonces, esto yo tendría que traducirlos o sea, eso es un proceso un poquito más complicado, pero no es difícil. Los pongo acá, estos son masculino, masculino, masculino. Ya para hacer el análisis, ¿no? Si lo quiero hacer acá, masculino, esto ya es en el análisis. Hago lo siguiente, en el análisis. Ah, lo que pasa es que ya, dicho de otra manera. ¿Cuántos masculinos eran jóvenes? Eran 11 masculinos y eran 10 femeninos. Ahora sí. Eso ya es después de haber tabulado, ¿no? Eran 11 masculinos y 10 femeninos. Entonces aquí sí. Ahí no sale. Ahí está. Y quieren saber, no salen los números, ya, no salen los números, le agregamos sus numeritos. Ahí están los 10 masculinos, los 11 masculinos y los 10 femeninos, de acuerdo al color, ¿no? Los celestes son masculinos, los naranjas son femeninos. Y listo. Este es un ejemplo muy simple. Hay otras formas de ver, de analizar. Justamente eso va a depender, como les comenté cuando estuvimos en clase, si no necesariamente todos ustedes manejan el Excel. Entonces, algunos de ustedes, si no lo manejan, estarán preguntándose en este momento, pero ¿cómo voy a hacer eso si no manejo el Excel? Entonces ahí nos podemos apoyar de un estadístico, ¿no? Pero al estadístico le tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo quiero, por ejemplo, como acá, ¿no? Yo quiero que me saques una tabulación de todos los masculinos y femeninos. Y va a ser algo similar de lo que hemos hecho, de sus 400 sujetos. Acá estamos trabajando con 21, que no es nada. O quiero que me saques la desviación estándar, quiero que me saques el promedio, quiero que me calcules el chi cuadrado, etcétera, ¿no? Y otra cosa que les dije es que, ya, supongamos que hasta aquí presentan en el marco del curso, no, no es un curso. Eh, entonces, hasta ahí terminó el curso. Pero en enero, en febrero, en marzo,
del próximo año ustedes van a seguir haciendo su investigación. Entonces vendrá el 22, vendrá el 23, vendrá el 24 sujeto, y de aquí va a ustedes aumentar la talla, el peso 2345, 2900, y así sucesivamente, 45.7, 43.2 o punto 1, etcétera, va a ir creciendo. Conforme esto vaya creciendo, el gráfico también se va a ir modificando, ¿no? Si volvemos a poner acá, ya, vamos a ver, rapidito nomás para que vean que es lo que les digo. Ya, este mismo gráfico, ¿no? Este es el gráfico que hemos visto y que ustedes lo tienen ahí. Y así lo han presentado en el curso. Lo han presentado con 11 mujeres, perdón, 11 varones y 10 mujeres. Pero luego del curso, ustedes van a seguir aumentando su número. Esto va a ir creciendo, esto va a ir creciendo. Entonces, conforme va creciendo y van aumentando sus sujetos de estudio, ya no van a ser 11 masculinos, van a ser, digamos, 32 masculinos y van a ser 41 femeninos. Fíjense cómo automáticamente el gráfico también ha cambiado, ¿no? Entonces va a ir cambiando y así van ustedes alimentando. A eso me refería cuando les decía que en la base de datos ustedes van a seguir alimentando luego del curso, ¿no? Pero si está en la línea amarilla hasta donde presentaron, lo que venga después para completar vuestra tesis, van a ir agregando en la misma base. No van a hacer otra base, en la misma van a ir agregando. Y por consiguiente, sus gráficos también van a ir modificándose. Esa es un poco la idea que quería transmitirles. Creo que de manera práctica se ve un poco mejor. Ahora, hay otras formas ya más complejas de analizar, eh, conforme más datos tienen y más variables. Bueno, acá hay, como ustedes ven, 3 variables, pero ustedes van a tener muchas variables. Muchos de ustedes tienen, de acuerdo a vuestra ficha van a tener al menos unas 30, 35 variables. ¿Cuántas preguntas hay en vuestro instrumento? Si tienen 30 preguntas, van a tener 30 variables así en lo horizontal. Si tienen 400 sujetos de estudio, van a tener 400 en lo vertical. Entonces, no es tan sencillo de montar como lo estoy mostrando ahora. Y para eso, pues hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, se hace una tabla dinámica, ¿no? Aquí mismo hacemos la tabla dinámica, aparece allí, y como verán, ya quiero saber solamente peso y talla. Entonces me muestra la suma, pero lo que no quiero yo es la suma, sino lo que quiero es el conteo nada más. Entonces agarro el peso y ahí está. Fíjense, acá está todos los pesos que habíamos nosotros visto. Pero también quiero tener la talla. Y la talla también la pongo allí mismo. Aquí está, miren, su correspondiente. Similar a lo que hemos hecho en el otro método, pero aquí están sus correspondientes, cada uno. En 21, pues esto es muy sencillo, pero hablemos de 300, de 180, de 620. Ahí sí nos ayuda esta herramienta, tremendamente, ¿no? Entonces, hay muchas formas de analizar, jóvenes, nuestra, perdón, ya lo he malogrado. Nuestra base de datos. Aquí está la original. Listo.
Esto es lo que quería brevemente conversar con ustedes, para que más o menos tengamos quizás más claridad en muchos de ustedes, quizás muchos de ustedes ya tenían muy claro el asunto, pero posiblemente a algunos otros les ha ayudado un poco el ejercicio de ahora. Y eso es un poco lo que tenemos que preparar, ¿no? No les estoy hablando de análisis, les estoy hablando solamente de la base de datos, por lo menos el ejercicio de base de datos y los pocos sujetos de estudio de quienes hayan recogido los datos, es lo que va a armar su base para que puedan hacer el análisis posterior, ¿no? No vamos a tener tiempo de que hagan un análisis ahora. El semestre ya nos está aplastando y eso que no hemos perdido el tiempo. Bien, esto es lo que quería conversar con ustedes. Si tuvieran preguntas, eh, los Doctor, escucho. disculpe, yo Sí, tengo una duda. dígame. Doctor, ¿la base de datos o la tabla se basa en las encuestas o los cuestionarios que estemos haciendo o el instrumento que Claro, estemos manejando? Si así es. tenemos dos instrumentos, se debe de ser dos diferentes Por bases supuesto, de datos. Allá. claro que sí, porque son informaciones distintas. Ujú. Entonces, hay dos tablas, hay dos análisis, y una vez hecho el análisis, ya en los resultados uno ya junta, no junta, usted no va a juntar las bases, va a juntar lo que ya analizó para sacar sus conclusiones. Ya, doctor, está bien. Gracias, tenía esa duda. Sí, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que esta conversación les haya ayudado. Como comenté anteriormente, eh, para mañana, jueves, hay dos circunstancias. Una primera, que el grupo del jueves, no sé si esté en condiciones de exponer ya, y así lo estuviera. Las exposiciones son presenciales, justamente por el diálogo que ustedes conocen. Y la autoridad universitaria, por las razones de hoy, de mañana, de paro y de estas situaciones de riesgo a la integridad física, ha sugerido de que no haya clases presenciales y que sean virtuales. Sin embargo, la exposición virtual no es muy útil para el caso de nuestro curso. Por consiguiente, yo les sugiero, salvo mejor opinión, que ya la próxima semana el grupo de lunes, en el lunes exponen los que puedan exponer, los que deban exponer, y el jueves de manera similar. Por consiguiente, mañana no tendríamos la clase. ¿Les parece, jóvenes? Sí, sí, doctor. Ok, muchas gracias por la comprensión y gracias por habernos aclarado esta clase de lo que era la base de datos, ya que muchos teníamos dudas de tal vez cómo realizarlo. Sí, pues justamente es que cuando uno habla, no siempre se entiende, ¿no? Y de igual manera, o sea, cuando expongan y pongan su base de datos en la pantalla, en su Excel, es muy probable que hagamos alguna modificación o de repente queda como está, como lo hemos hecho con lo anterior que ustedes han expuesto, ¿no? Desde que han expuesto su mismo proyecto, han expuesto su matriz de consistencia, han expuesto su matriz de operacionalización. Siempre ha habido alguien a quien le hemos dicho mejor modificar de esta manera o de aquella otra. Y lo mismo va a suceder ahora. Bien, nuevamente consulto. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer? ¿Pregunta? Bueno, en todo caso, espero que haya aclarado las dudas. Les agradezco por haber acompañado la clase de hoy, breve, aunque bueno, casi hemos ocupado toda la hora. Y pues avancen, por favor, avancen. Si tienen dudas, ya saben, comuníquense conmigo, manden un mensaje,
o a través de la delegada, como ustedes vean. De todas maneras, yo voy a apoyarlos en lo que esté a mi alcance. Que tengan una bonita noche, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase. Buenas noches con todos. Gracias, Gracias, doctor. Buenas doctor. noches. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias, doctor.